Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, mis amigas. Que el Señor les bendiga. Hay 241 personas conectadas, a las cuales no se le avisó el horario. Y está primero en la lista Lourdes. Dios bendiga a cada uno de los que están conectados y bendiga a sus familias. Y Dios sane si hay algún enfermo en el nombre de Jesús. Vamos a estar viendo Apocalipsis en el capítulo 2. Apocalipsis entonces, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Acá tenemos que tener en cuenta quien está hablando es nuestro Señor Jesucristo, pero ya glorificado, ¿sí? Y estaba Juan en la isla de Patmos, y era anciano, y él estaba allí preso por predicar el Evangelio, ¿sí? Y bueno, él estaba ya, como estamos muchos a veces, que pensamos que ya Dios no tiene algún plan para cada uno de nosotros, pero entiendo que siempre Dios tiene un plan y a la hora de que Él lo quiere realizar, nos va a llamar para ese plan que Él tiene. Y acá se presenta al apóstol Juan ya anciano, cuando Jesucristo se presenta, Él se postra ante los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero ya no viene el Señor como había venido, que todos lo golpeaban, todos lo apedreaban, sino que nuestro Señor Jesucristo viene ahí en esa visión que tiene Juan, es de una forma ya de un general, con un cinto, ¿sí?, que cruza su pecho, un cinturón de oro. Sus pies estaban totalmente brillantes, pulidos como el bronce bruñido, dice, o el bronce pulido. Y se aparece ante Juan, y Juan, bueno, se imaginan la sorpresa para Juan, anciano, y estando allí porque ya no podía seguir predicando por todos lados el Evangelio, estaba preso, podía caminar por todos lados, pero estaba preso por predicar el Evangelio. Y bueno, aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice que va a hacer un recorrido con él, lo va a llevar en el Espíritu, pero también le dice que empiece a escribirle cartas a diferentes iglesias. Y tenemos en la lista a la primera iglesia, a la iglesia de Éfeso, el mensaje o la carta a la iglesia de Éfeso. Y al dirigirse al pastor de la iglesia que está allí en Éfeso, se dirige a él como al ángel, ¿sí? Al pastor le dice ángel. Quiero que entiendan para que se ubiquen ustedes dónde estaba Éfeso. Estaba allí donde hoy día es Turquía, para que tengan una idea. Por ahí estaba caminando Juan, Pablo, qué sé yo, todos los discípulos del Señor, o la mayoría, había pasado por esos lugares.
Y le dice, bueno, que le escriba a la iglesia en Éfeso, ¿sí? Le dice al ángel, al pastor le llama ángel. Y le dice, el Señor se presenta en esta carta y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hay que tener en cuenta que cuando el Señor dice eh, que tiene las 7 estrellas en su diestra, está diciéndole que Él es el que tiene todo el poder. Y le está diciendo también que Él recorre todas las iglesias, antes y ahora, porque la gente cree que eso es para, en aquel tiempo, sí, que se escribió Revelaciones o se escribió Apocalipsis, pero la palabra siempre es actual. Y le dice, bueno, el que se mueve o anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? Los 7 candeleros son las 7 iglesias, ¿sí? Y cada uno tiene un candelero. ¿Sí? Y comienza a decirle, ¿sí? Al ángel de esa iglesia, Dios bendiga a Víctor Vargas, Dios le bendiga y gracias por compartir conmigo este comentario. Yo le llamo comentario, ¿sí? Mensaje. Gracias, Dios bendiga a usted y a toda su familia. Y bueno, le dice al ángel de esa iglesia en Éfeso, le dice, yo conozco tus obras. Fíjense lo que le está diciendo el Señor. Y tu arduo trabajo y paciencia. Ahora, si lo trasladamos al día de hoy, el mismo Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, a cada iglesia, a cada pastor, a cada siervo de Dios, a cada uno de aquellos que han sido llamados a, a servir a Jesucristo y a seguirlo, le está diciendo también lo mismo. Es como que me dijera, José Luis, yo conozco tus obras, ¿sí? Y él sabe si son buenas o son regulares o malas. Él es el que puede calificar. Yo podría decir lo mejor de mí, porque siempre tenemos tenemos el mejor concepto de nosotros. Pero siempre digo yo, ¿qué piensa el Señor de todo esto? Y acá le está diciendo que Él conoce las obras de todos los siervos, de todos los ángeles o de todos los pastores, de todos los líderes. Él conoce las obras de cada uno. Pero acá empieza a especificar y le dice al ángel de Éfeso, tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, le está diciendo que él conoce su trabajo que es arduo, que es tal vez de mucha fatiga, que se está dedicando, ¿sí? Él también nos está diciendo a nosotros, nos está reconociendo qué clase de trabajos nosotros hacemos, si trabajamos poco o si trabajamos mucho. Eso está en el sentimiento de cada uno, ¿sí? De cómo quiere servirle a Dios. Y le dice, tu arduo trabajo y paciencia. O sea que le está diciendo que reconoce también que no solamente el trabajo fuerte que está haciendo, sino que también reconoce que tiene paciencia en el trabajo que está haciendo. Ahora, hay muchas personas, muchos líderes, que a lo mejor hay líderes que están trabajando con un pastor y dicen, bueno,
eh, mi pastor no me reconoce, o tal persona no me reconoce, pero una de las cosas que nosotros tenemos que buscar y tenemos que mirar es, o tenemos que trabajar para el agrado eh, de nuestro Dios y para, o sea, para agradarle, para amarlo a través del trabajo que nosotros hacemos, eh, y que no tengamos ningún problema en realizarlo. Y si tenemos problemas, lo tenemos que sobrellevar para hacer la tarea, porque muchas veces el enemigo trae, trae fatiga, trae un montón de problemas o dificultades para que uno no predique la palabra, ¿sí? Pero los que tenemos conocimiento sabemos que tenemos que seguir adelante, pase lo que pase, y hacer el trabajo que Dios nos manda y hacer todo el trabajo que podamos, ¿sí? Y tener paciencia en el trabajo que hacemos. O sea que los líderes que trabajan para Dios no piensen que no son reconocidos ni vistos por Dios, porque Dios es el primero que mira, sabe lo que hace bueno y lo que hace malo. El pastor puede ver lo bueno, pero no puede ver lo malo. Sin embargo, Dios sabe todo y es para Dios por quien vivimos y a quien tratamos de agradar. Y le dice, y que no puedes soportar a los malos, ¿sí? O sea que en ese trabajo que está haciendo le está diciendo, bueno, sé que no podés soportar a los malos, sé que la obra de ellos te molesta, pero eh, dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿sí? Hoy en día, yo quiero que sepan que los apóstoles terminaron con Jesucristo, ¿sí? Los apóstoles terminaron con Jesucristo. Y los profetas eh, con Juan el Bautista. Los profetas, el último profeta, perdón, el último apóstol fue Pablo, ¿sí? Él es el último apóstol. La gente hoy día ya no se conforma con que le llamen pastor, ¿sí? Yo siempre digo, en el caso mío, yo podría poner pastor, profeta, querubín, qué sé yo, pero eso es un título que uno se pone, ¿sí? Yo soy pastor evangelista porque yo fui nombrado en un lugar y estudié allí el Instituto Teológico durante 4 años para servir a Dios con lo mejor que uno pueda y sigo estudiando, hace 40 años y sigo estudiando. O sea que nunca terminamos de aprender la palabra, ¿sí? Y entonces dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles. En aquellos decían ser apóstoles en el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Era en el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Y el último que estaba quedando era Juan, porque Juan ya estaría en los 80 años cuando el Señor lo va y lo busca para comenzar a que escriba el libro de Apocalipsis. Entonces, eh, ya muy pocos apóstoles ya quedaban, porque Juan era el más joven, así que la mayoría había muerto ya, ¿sí? Entonces le dice, bueno, yo sé que has probado a los que dicen ser apóstoles, porque yo podría, como les digo, ponerme cualquier título, ¿sí? Pero no es el título el que va a ser eh,
el que va a hacer que me dé un estatus, ¿sí? Sino que nosotros dependemos de Dios y él enseña, cuando estaban los apóstoles allí discutiendo quién era el mayor, él le dijo, el que quiera ser el mayor de todos, o el que quiera ser el mayor, que sea el servidor de todos, quiere decir que les sirva a todos, ¿sí? En lo que sea. Entonces, eh, no hay que buscar títulos si puede ser nombrado, como yo fui llamado evangelista, pastor, y me nombró un pastor, ¿sí? Muy conocido. ¿Qué le iba a decir? Y entonces, eh, acá dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esto quiere decir que probó a los apóstoles realmente si eran de Dios, si habían sido realmente llamados por el Señor, pero encontró que al hablar y decir lo que pensaba, eh, los has, dice, has hallado mentiroso, le está diciendo al ángel que está allá en la iglesia de Éfeso. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. O sea que a nuestro Señor Jesucristo nadie le tiene que llevar ningún dato. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. Y lo sabe hasta el día que nosotros muramos, lo que vamos a hacer y dónde vamos a ir. Si vamos a ir a compartir la vida eterna con Él o no. ¿Por qué? Porque hay que perseverar hasta el fin en la palabra del Señor. Y dice, bueno, yo sé que has sufrido y has tenido paciencia en este sufrimiento, y quiero decirle que hay muchas personas que quieren ser pastores. A lo mejor porque ven que los pastores tienen privilegios, tienen cosas que, bueno, el hermano que no hace nada a lo mejor no es reconocido porque no hace nada, y ve que los pastores a veces tienen ciertos privilegios, y todos a la hora de un acontecimiento, todos quieren ser reconocidos y ser vistos como pastores. Ahora, dice, bueno, yo sé que has tenido paciencia en el sufrimiento y has trabajado arduamente por amor a mí, a mi nombre Jesucristo, está diciendo, ¿sí? Y no has desmayado. Fíjense bien que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que está reconociendo de este ángel, ¿sí? Pero el Señor siempre, por eso nunca podemos decir que estamos o somos suficientes ante el Señor, porque eh, el Señor eh, siempre tiene algo, una queja contra nosotros. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros siempre hacemos algo que no corresponde ante su presencia, ¿sí? Siempre hacemos algo que a Él no le agrada. Y entonces dice, bueno, sé todo lo que has hecho, cómo has sufrido, lo has hecho hasta lo imposible, no has desmayado, no has dejado de trabajar, pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esta es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que muchas veces el dedicarnos a trabajar, cumplir horas en la iglesia como hacen las personas, hacer un tremendo trabajo, pero en ese tremendo trabajo sucede
que las personas se olvidan de para quién están trabajando. Fíjense bien lo que les digo. Las personas están trabajando para el Señor, pero llegan a veces para, ya sea para aparentar o por cualquier motivo que sea, por ser visto, no sé, por cualquier motivo, trabajan de tal manera que es tanto su cansancio que se olvidan de que están trabajando para el Señor, para el, el creador de todo. Yo tengo la bendición de ir a muchas iglesias. He ido a muchas iglesias en mi vida y me he encontrado con pastores que ellos, al ver los milagros que Dios hacía y hace, tenían un encuentro con el Señor. Sus vidas estaban siendo restauradas, estaban siendo totalmente maravillados por la manifestación del poder del Espíritu Santo que hacía Dios. ¿Y qué sucedía con estas personas? Se daban cuenta que solamente tenían un título y estaban figurando como pastor en la iglesia, pero en realidad no estaban haciendo nada. Entonces, ahí está el asunto, porque tenemos que tener en cuenta que la relación que tenemos con el Señor es una relación de amor, una relación donde nosotros estamos en comunión permanente y en esa comunión, que estemos donde estemos, Dios siempre nos está hablando y nos está revelando, ¿sí? Porque no tenemos que estar en un lugar en especial para que Dios nos hable, encerrado en un cuarto, aislado. No, Dios habla en cualquier lugar, en cualquier momento. Te puede hablar despierto, te puede hablar dormido. De muchas formas Dios te puede hablar. Te puede hablar a tu corazón, ¿sí? Y bueno, es muy sencillo, pero para poder tener esa comunión con Dios y esa forma de hablarle a Dios a uno de la forma que Él sabe que uno lo va a entender, se necesita comunión, se necesita amor. Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando le dice, una cosa tengo contra ti que has dejado tu primer amor, está diciendo que el problema que tiene en este momento él, más allá de todo lo que está haciendo el ángel de Éfeso, está teniendo el problema que se está olvidando para quién trabaja. Se está olvidando de la relación de amor. Y fíjense, ¿qué es lo que en realidad quiere decir el Señor? Tenemos que tener en cuenta cuando, cuando se conocen dos jóvenes y empiezan a tener una comunión y empieza a nacer un amor apasionado, ¿sí? Con la pareja que una persona está mirando para casarse, que por el momento tiene como novio o novia. Y cuando viene esa relación entre una pareja donde se aman realmente y va creciendo el amor porque por la comunión que van teniendo día a día. ¿Sí? Es una comunión que van teniendo día a día. Y va creciendo ese amor, que es un amor donde uno no puede vivir sin el otro. Y acá, en la relación que nosotros tenemos con el Señor siempre sigue siendo fiel,
siempre sigue siendo el mismo, pero los que cambiamos somos nosotros, que dejamos esa pasión que teníamos cuando conocimos al Señor y empezamos a dejarla, ¿sí? Y paulatinamente se va dejando esa relación de amor. Esto es muy parecido a las parejas que se aman y por tal forma que se aman, después se casan, ¿sí? Pero después de casarse y pasar un tiempo, esa relación de amor se va enfriando. Esa pasión con que se casó esa pareja se va enfriando de tal forma que llega el momento que hay muchos que empiezan a pensar en la separación porque ya no hay comunión, ya no hay no se está tratando de complacer a la otra persona. En el caso nosotros con Cristo, nuestro Señor Jesucristo siempre sigue con su amor por nuestras vidas, por la cual Él murió para pagar la deuda nuestra, para que nosotros podamos estar sin deuda ante Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál será el amor tan grande que tiene el Señor que dio su vida por nosotros? Ahora, ¿qué está pidiendo el Señor? Que si tenemos que dar la vida por Él, que demos la vida por Él, ¿sí? Que demos la vida por Él. Pero el Señor siempre, estamos en tiempo en que Dios quiere que trabajemos, son tiempos más pacíficos que antes, y hay leyes que están haciendo que ya no podamos predicar como sería que hay que predicar, pero yo sigo predicando igual contra el pecado, porque el pecado, sean las leyes como sean, siempre el pecado que marca a Dios siempre es pecado. Y por más, como decía el apóstol Pablo, que todas las cosas no sean lícitas para nosotros, o sea, sean lícitas para nosotros, no todas nos convienen. Entonces, nosotros también, aún con nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra mente, debemos rechazar el pecado, ¿sí? Entonces, ¿qué está pidiendo nuestro Señor Jesucristo al ángel allí de Éfeso? Le está diciendo, bueno, la pasión con que comenzaste en el Evangelio, con el que comenzaste a trabajar, a predicar, ese amor y esa comunión que tenías conmigo ya no existe. Estás trabajando mucho, estás haciendo muchas cosas, la gente lo mira, pero yo sé en tu corazón que no hay comunión y no hay comunión conmigo, dice el Señor. Entonces, lo primero es la comunión con el Señor, para que el Señor te pueda hablar, te pueda decir todo lo que Él quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, le dice, bueno, yo tengo contra ti que has dejado esa pasión, ese amor por mí y por mis cosas. Entonces dice el Señor, recuerda por tanto de dónde has caído. Está diciendo el Señor, recordate que en un tiempo la pasión que tenías, el amor que tenías, acordate de eso. Acordate de ese tiempo. Dice, acordate y recuerda de dónde has caído y le dice, arrepiéntete. Fíjese bien que le está diciendo todo el Señor, trabajas mucho, hasta tenés mucha paciencia, el trabajo que hay y que estás haciendo es un arduo trabajo, es un gran trabajo, pero se ha olvidado de la comunión. Entonces le está diciendo, recordate de dónde has caído, de aquel momento que comenzamos, cuando comenzaste en el Evangelio, la comunión que tenías, el amor, la pasión que tenías. Dice, acordate, dice, y arrepentite de haberte alejado
eh, de las cosas, de tener comunión conmigo, dice el Señor, y de las cosas que son espirituales, ¿sí? Para poder tener comunión uno con Cristo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, y haz las primeras obras. Fíjense bien, una persona que ha crecido en el Evangelio, que tiene está haciendo un trabajo tremendo, le está diciendo, yo lo reconozco, que no has desmayado, es un arduo trabajo, tenés mucha paciencia, pero tenés que comenzar las primeras obras. ¿Y cuáles son las primeras obras? La comunión, la relación, porque hay que entender que entre Dios y nosotros, y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, es una relación de amor. No se trata de que estamos trabajando para que nuestras obras sean vistas, ¿sí? Es cierto que las obras que hacemos las hacemos por la fe que tenemos, pero es algo importantísimo que dice el Señor, que no se olviden, ¿sí?, de ese primer amor. No olviden el primer amor, ¿sí? Entonces dice, recordate de dónde has caído, de esa comunión grande que tenías, arrepentite. ¿Por qué dejaste esa comunión que tenías? Comenzá esa comunión conmigo, dice el Señor, ¿sí? Y comenzá a hacer las primeras obras que hacías. Cuando uno conoce al Señor, lo primero que hace uno es predicarle a todas las personas, que todas las personas sepan que existe el Señor y que el Señor es bueno y que ya lo hemos recibido nosotros y queremos que otros lo reciban, ¿sí? Ese debe ser nuestro trabajo. ¿Y qué dice? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. El candelero es una representación o un símbolo de esa llama encendida del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. Entonces, le está diciendo, bueno, yo voy a sacar el Espíritu de Dios de ahí, ¿sí? Y si no obedeces, si no haces las cosas que tenés que hacer, ¿sí? Trabajá para mí, para que yo vea el trabajo y no lo vean los demás, porque el que califica, dice el Señor, soy yo, no son los líderes, ¿sí? Entonces, voy a quitar ese candelero, ese fuego del Espíritu Santo, lo voy a quitar de tu iglesia si no te hubieres arrepentido. Y sé de esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas eran un grupo de personas como las que se hacen en todas las iglesias, un grupo especial que rodea al pastor, que están en un grupito en el cual son muy pocos los que pueden entrar en ese grupo, porque es un grupo entre el pastor y los hermanos que están con el pastor. Entonces, ¿qué pasa? En muchos lugares, estas obras que hacían era tomar en menos a los hermanos más pobres o con menos condiciones, ya sea monetarias, ropas o de valores, ¿sí? Y muchos también eran rechazados por su humildad. Entonces el Señor le molestaba ese grupito de nicolaitas que siempre tienen los pastores y que muchos no pueden llegar a ese grupo.
Y el Señor le molesta y quiere que no haya acepción de personas en las iglesias, sino que el Señor quiere que todos sean iguales y que sean todos mirados iguales. No tiene que ver el valor, digamos, el estatus monetario que pueda tener una persona, sino que sea una persona recibida por que es un alma por la cual murió Cristo y no por lo que tiene puesto o por el auto que llega a la iglesia o la casa que pueda tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está diciendo, bueno, si tenemos oídos espirituales todavía, y hay cosas que estamos haciendo mal, escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios bendiga a Inés Guerrero, Dios bendiga a usted y a toda su familia. Y bueno, ya estamos para finalizar, ¿sí? Bueno, la saludo a Víctor Vargas, a Inés Guerrero que comienza ahora, pero ya estoy saliendo, y a todos los que estaban allí a Lourdes, que estaba en primera fila de las 241 personas que están conectadas. Bueno, que Dios le bendiga y recuerden que Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla, que siempre está allí. Gracias, gracias mi hermana, gracias mi hermana Inés Guerrero. Dios la bendiga, la estaba extrañando. Dios bendiga a la pastora Carmen Santiago Padilla por ser tan buena y tan compañera, ¿sí? Es muy compañera. Gracias, mis hermanas y pastora Carmen. Bueno, recuerden que el Señor, ¿qué quiere? Que volvamos al primer amor, a tener esa pasión que teníamos con el Señor cuando comenzamos. Yo siempre estuve trabajando para el Señor, siempre estuve hablando con el Señor y esperando que me dijera a dónde tenía que ir y que ya sabía yo mi trabajo, pero la orden de dónde Él iba a mandarme, ¿sí? Bueno, estoy esperando que el Señor me llame, porque esto de la pandemia cortó todo, pero uno de los lugares que estoy viajando mucho es a Chile, y ya en la semana que viene estaré en Chile unos 5 o 6 días y volveré otra vez a la Argentina. Bueno, recuerden esto, hermanas y hermanos, no dejen el primer amor. Y si no está haciendo lo que hacían al principio, comiencen a hacerlo, a hablarle a las demás personas de que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo les ama a todos. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.